Vamos a saludar, lo habíamos mencionado, está con nosotros la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, y es un gusto que nos acompañe hoy en los estudios. Son muchos los temas que de verdad queremos ir haciendo referencia, junto también a la diputada Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está? Es un gusto. Bienvenida y buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Un placer estar aquí y sobre todo poder compartir información, poder compartir opinión sobre el Día Internacional de la Mujer. Hoy día las redes sociales se llenaron de algunas opiniones en relación a este día, y muchas de ellas decían no queremos rosas, no queremos flores, no queremos regalos, queremos derechos. Queremos que se cumplan nuestros derechos, y creo que es el sentido del 8 de marzo. Recordemos, esta jornada tenía una sesión, se sumaron a un movimiento de 50 países más en la Cámara de Diputados, y dentro de ello habían aspectos que me gustaría que los vayamos resaltando, principalmente esta jornada, y de qué forma también vamos socializando, si podemos hacer eso. Bueno, el día de hoy en la Cámara de Diputados se tomó por decisión unánime la decisión a propuesta de varias diputadas de varios partidos que son parte de la Cámara de Diputados, la decisión de acompañar el paro decidido a nivel internacional por varias razones. Este paro no es un paro que pretenda bajar los brazos, al contrario, es un paro que intenta poner en el ojo de la tormenta algunos temas, entre ellos que seguimos viviendo en sociedades terriblemente violentas, en sociedades que terminan quitándole la vida a mujeres, en sociedades que destruyen la posibilidad de las mujeres de ser felices, plenas, de poder construir su sueño, de poder desear, de poder amar, y sin ser violentadas psicológicamente, económicamente, patrimonialmente, físicamente. Entonces, ese es uno de los temas que se pone sobre la mesa. Otro de los temas es la necesidad que existe de que las mujeres podamos tomar decisiones en torno a nuestra vida y a nuestro cuerpo de manera libre. Sigue habiendo ataduras normativas y legales en muchos de nuestros países para que esto se pueda hacer realidad. El tema de igual salario por igual trabajo, a pesar de que está hace muchísimos años en la Ley General del Trabajo en nuestro país, no se cumple en la práctica. El tema de la independencia económica de las mujeres es un tema importantísimo, porque también permite a muchísimas mujeres, o puede permitir a muchísimas mujeres salir de círculos de violencia. Es muy importante, diputada, hablar de estos temas porque hoy lo hemos visto, usted también lo mencionaba, el tema de las redes sociales, cómo se han inundado de todos estos temas. Por un lado se ve bastante banal, bastante superficial el tema de las flores, de las rosas, las mismas mujeres, que la fiesta, que somos valerosas, y bueno, un sinfín de felicitaciones de todo tipo, ¿no es cierto? Y que dejan de lado es decir, la razón, ¿no es cierto?, de este día, lo real. Yo quisiera consultarle con relación a eso, es decir, tal vez los hombres lo hacen, ¿no?, que una cena, que una flor, que una rosa, pero ¿cómo las mujeres deberíamos tomar este día? Es decir, ¿cuál debe ser nuestra actitud como mujeres, más allá de esperar que alguien nos felicite o alguien nos lleve a cenar o nos regale unas rosas? Es decir, ¿cómo nosotras tenemos que esperar que sea un día de la mujer? Bueno, yo no sabría cómo decirle a una mujer cómo hacerlo, porque creo que es una de las grandes discusiones que tenemos y los debates que tenemos socialmente, que nadie tiene el derecho a decirnos a nosotros cómo queremos vivir, cómo queremos comportarnos, cómo queremos vivir este día, este 8 de marzo. Lo que sí puedo decir es como yo pienso para mí o sea, ¿qué pienso yo que hay por detrás de la necesidad de la conmemoración del 8 de marzo? Yo lo divido en dos partes. En Bolivia hemos avanzado muchísimo en ciertas áreas por una decisión política y por una lucha de las mujeres. Durante toda la historia de nuestro país, durante toda la historia de Bolivia, ha habido una lucha inclaudicable de millones de mujeres, que fue desde la lucha por igualdad de condiciones en el ámbito laboral, por recibir una remuneración justa, por
reducir el número de horas de trabajo, pero también por el voto universal, por la democratización de nuestra sociedad, por la posibilidad de la participación política de las mujeres. Y en estos últimos 11 años del gobierno del presidente Evo Morales, posteriores a la aprobación de la Asamblea Constituyente, Bolivia se convierte en el segundo país con mayor número de mujeres que participan en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero esto también se reproduce en las asambleas departamentales, en los consejos municipales. Hoy Bolivia en la Asamblea tiene un poco más del 53% de mujeres en ejercicio de la titularidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ruanda es el único país que está por encima de Bolivia y en la región no hay ninguno que nos supere, y esto tiene que ver con la decisión de haber colocado la paridad como un derecho en términos de participación política en la Constitución, luego en la ley del régimen electoral y en todas las leyes fundamentales que aprobamos en el 2010, pero también la capacidad que han tenido otros órganos del Estado, como el propio órgano electoral, de reglamentar esto y posibilitar que inclusive en aquellas circunscripciones uninominales se pueda hacer una equidad, una paridad, y el 50% o más de estas circunscripciones en cada departamento tengan que tener a una mujer como candidata titular, lo que ha llevado a que finalmente en el espacio de toma de decisión seamos una mayoría de mujeres diputadas. Por eso es que es posible que tomemos una decisión como la que tomamos hoy día, parar para seguir avanzando, parar para seguir poniendo el dedo en la llaga de lo que nos falta. Y porque Bolivia ha avanzado muchísimo en participación política, pero hay otros países en nuestra región y en el mundo en el que las mujeres siguen siendo relegadas de los espacios de toma de decisión. O sea, hay ámbitos donde hemos avanzado de una manera, para alguna gente fuera de nuestro país, indescifrable, es decir, la mayor duda es cómo lo hicieron, y yo creo que el salto cualitativo entre las viejas cuotas, el 20, el 30%, a una paridad fue un salto inmenso, pero también hay otros temas en donde requerimos seguir construyendo y seguir avanzando. Por eso el presidente Evo Morales el día de hoy lanzó una comisión de seguimiento a la implementación de los derechos de la mujer, una comisión que está conformada por el Ministerio de Justicia, de Educación, de Salud, de Gobierno, de Culturas, que va a permitir que en cada una de las áreas del Estado se pueda hacer seguimiento a la implementación de las leyes, a su concreción real para la vida de la gente y también a la situación de las mujeres en el trabajo, en el sistema de salud, en el sistema educativo. Entonces creo que en nuestra sociedad, en nuestro país hemos avanzado mucho. Hoy, por ejemplo, la distribución de la tierra entre hombres y mujeres es casi 50-50, lo cual es un avance enorme si pensamos que hace 10, 12 años las mujeres alcanzaban entre 12 y 17% de la tierra. Eso transforma la independencia económica de las mujeres en el área rural. Hoy la mujer tiene mayor acceso a microcrédito inclusive que los hombres en nuestro país. Entonces las mujeres solteras o madres solteras acceden a viviendas sociales. Hay una serie de beneficios como los bonos, etcétera, que transforman la vida de las mujeres, pero todavía nos falta avanzar muchísimo. El informe que nos da el fiscal general del Estado en estos días, el día de ayer, cuando dice que, que ha habido 66 feminicidios en lo que va del año, bueno, esos datos a uno la fracturan y tienen que fracturarnos como sociedad, no solamente como mujeres, porque no son temas que nos deban importar o interesar solo a las mujeres, ¿no? Vamos a ir con la consulta en Cochabamba, pero antes, para precisar ese tema,
no son datos, no son números, estamos hablando son personas. De personas. Son mujeres, exacto. son familias, son Recuerdo vidas. un Twitter, Presidenta, que usted realizaba la pasada jornada a propósito del feminicidio. Decía, a esto me refiero de lo ocurrido en Cochabamba, ¿no? A esto me refiero cuando decimos, nos están matando. Este es uno de los elementos que de verdad, este es uno de los puntos que de verdad se necesita reforzar y trabajar. Las normativas están, son de las mejores, la ley 348 se ha reconocido, pero requiere esta participación de diferentes instancias para dejar de ver cifras y números. Sí, pero a ver, yo hay una cosa que la recuerdo siempre cuando hablamos de feminicidio y es que hasta la ley 348 en nuestro país no estaba tipificado, no había un tipo penal de feminicidio, es decir, el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, que tiene una serie de condicionantes para que pueda tipificarse este delito. Entonces, ¿con qué la comparo? Si antes de la 348 no existía el feminicidio. El feminicidio estaba escondido debajo de la alfombra, es decir, se tipificaba como homicidio por emoción violenta, que era algo que subsistía en nuestro Código Penal hasta la 348 también. Es decir, que yo podía, un varón podía justificar el haber asesinado a una mujer por celos, por ejemplo. Eso salió de nuestro Código Penal con la ley 348. Entonces, claro, no es comparable antes de la 348 a después de la 348 en términos de estadísticas. Por eso es que alguna gente tiene la sensación inmediata de que los feminicidios después de la ley se dispararon, sí, obviamente, porque antes no existía ese tipo penal. Pero no deja de ser menos cierto que hay causales en nuestra sociedad que están disparando las cifras de hechos violentos. Una de las razones probablemente por las que se pueda estar dando esto es porque ante la emergencia de mujeres que hoy son más independientes, que hoy tienen mayor autonomía de su vida, de sus decisiones, etcétera, la reacción inmediata, digamos, en esta revolución de derechos de las mujeres, la contrarrevolución es la violencia contra esas mujeres. Entonces, tampoco es que creemos que la ley lo va a resolver todo. El presidente hoy día decía el ámbito de la educación en el seno familiar, en la escuela, en la universidad, son ámbitos muy importantes para poder revertir maneras de pensar y maneras de vivir. Pero creo que es importante que aparezcan este tipo, y yo saludo la iniciativa del Tribunal Supremo Electoral que ha presentado hoy día este observatorio de paridad democrática, también permite que nosotros vayamos midiendo en el tiempo el comportamiento de esas nuestras conquistas. Hemos logrado una paridad y tenemos que sostenerla. Pero no solamente esta iniciativa, el día de ayer el Comité de Género del órgano judicial presentó un protocolo para la atención con visión de género en el órgano judicial, cosa que a mí me parece fundamental, porque una mujer que es víctima de violencia, si acude al sistema buscando justicia y lo que vive es revictimización, es más violencia, esa mujer retorna al círculo de violencia y probablemente el día de mañana sea víctima de feminicidio. Entonces, saludo los esfuerzos de mujeres que están en el órgano judicial, de mujeres que están en el Tribunal Supremo Electoral y que han logrado construir a partir de las normas instrumentos concretos para hacer seguimiento, para poder darnos alertas como sociedad de lo que está sucediendo. Ahora sí vamos a trasladar la pregunta a Cochabamba e Inés Santizana. Adelante, estamos junto a la presidenta de la Cámara de Diputados. Gracias, Gabriela. Un saludo desde Cochabamba a la presidenta de la Cámara de Diputados. Precisamente profundizando este tema, hace días nada más se registraba un feminicidio seguido de suicidio, que sería el segundo en Cochabamba. Se registró el mes pasado, uno en Sacaba, donde también después de el feminicidio, la persona que lo victimiza se suicida. Este sería el segundo caso.
Si bien con la ley 348 ha aumentado la cultura de la denuncia, las mujeres y los familiares también están acudiendo a denunciar cuando existe violencia en la familia, esto no es suficiente. ¿Qué más se debe trabajar desde las instituciones, desde la misma sociedad, diputada, o tal vez alguna otra normativa que pueda ayudar desde los municipios a nivel nacional para poder frenar estos casos que cada vez son más violentos y especialmente los que se han dado en los últimos días? A ver, en primer lugar, no naturalizar la violencia. Cuando ustedes como comunicadoras presentan una noticia de un hecho de violencia contra una mujer, un feminicidio, ustedes y sus compañeros comunicadores varones también, no naturalizar este hecho, no presentarlo como si estuviéramos hablando del clima, cambia la mirada del que está escuchando en su casa, de la que está escuchando en su casa. Es todas las acciones que podamos asumir como individuos y como colectividad, como sociedad, para transformar nuestra manera de ver el problema, creo que es fundamental. La segunda cosa creo que es educarnos en una manera de vivir distinta. Mi expectativa es que cuando mi hija tenga los 41 años que yo tengo, cuando mis hijas tengan los 41 años que yo tengo, ya no sea el centro del debate el Código Penal o los tipos penales, porque no suceden hechos de violencia tan grandes, porque vamos a haber avanzado como generación, porque mi hija va a haber podido tener la oportunidad de estar en un sistema educativo en el cual las mujeres reciben valores en los cuales no es natural que nadie transgreda tus límites de derechos, y para un hombre no es natural transgredirlos. La manera de imponer valores sobre las futuras generaciones es algo muy importante. Para mí eso es lo central de una ley. La ley en sí misma no transforma la realidad, es decir, puede ser letra muerta, pero si logra transformar la cabeza, la vida, el corazón de la gente en lo que hace cotidianamente, pues logra transformar la realidad. Mi expectativa, mi esperanza es que dentro de 20 o 30 años ya no sea necesario castigar el feminicidio porque no ocurre, o quede como parte de los anales de la historia normativa de nuestro país, pero estos hechos ya no se den. Miren, yo cuando vi en la televisión el caso de la teniente que fue asesinada hace algunos días, a ver, en primer lugar tengo que decirlo y con mucho dolor, en una institución pública en la cual ella estaba prestando un servicio a manos de su pareja, también teniente militar, y la asesina con un arma de fuego, encañonando a otras personas para poder acceder a ella, se me erizan los pelos. Es decir, no puedo aceptar, no puedo asimilar que eso siga sucediendo en nuestro país. Y lo mínimo que nos debe pasar es que sintamos esa repulsión ante este hecho y que socialmente no lo normalicemos. Son muchas cosas, son muchos factores. El hecho de la impunidad es algo que no puede seguir sucediendo, porque mientras más impunidad hay, mayor libertad se siente para poder volver a cometer un hecho de este tipo. Muchos hombres son violentos no con una mujer, sino con muchas. Y lastimosamente a veces las mujeres juzgamos a otra mujer que fue violentada y no juzgamos al hombre. No damos una sanción social a ese hombre, sino más bien juzgamos a la mujer que está siendo víctima de violencia.
esas cosas son las que tienen que cambiar en nuestras vidas, creo. Sobre ese tema precisamente yo quería hablar, Presidenta, porque estamos hablando hace instantes sobre los números, ¿no es cierto?, las cifras, y pareciera que es mucho. Yo siempre he dicho que no creo que sea más, sino más bien es que ahora hay muchas más denuncias, ¿no es cierto? Sí. Y es por eso que aparecen estas cifras, ¿no? Pero queda todavía esto, es decir, para muchas mujeres, como usted lo está diciendo, es natural, es como que se lo merecían, ¿no es cierto? Así han sido criadas y es parte de eso. O sea, si le pegó, si la mató, si la maltrata, es porque ¿qué habrá hecho? ¿O no? ¿O se lo merece? Entonces, eso no es lo que hay que cambiar. ¿Cómo hacemos eso? Esto tiene que venir desde abajo, tal vez desde incluso la escuela. Es decir, ¿qué tiene que cambiar para que la mujer deje de ver como algo natural y algo normal recibir o ser violentada por el varón? Lo que sucede es que estamos hablando de relaciones de poder. No estamos hablando de voluntades o de falta de amor o déficit de amor, no, estamos hablando de relaciones de poder. En una relación de pareja también se filtran las relaciones de poder que están socialmente expuestas permanentemente. Y en las relaciones de poder hay muchas razones por las cuales los hombres asumen una situación de poder sobre las mujeres, razones económicas, razones de fuerza física, razones de posibilidades de haberse formado o capacitado más que una mujer en el ámbito profesional, etcétera. Entonces, ahí se van ejerciendo y se van tejiendo estos hilos de poder en torno a una relación de pareja. Pero obviamente la única manera de romper eso es romper el círculo de la violencia, es denunciar, es salir de ese círculo de violencia. Y para eso el Estado tiene que tener mecanismos que protejan a esa mujer que ha decidido salir de un círculo de violencia. Por eso tienen responsabilidades aquí también los municipios, las gobernaciones. Mire, durante 2 gestiones, ministras, diputadas, senadoras, con el presidente tomamos la decisión y se elaboraron decretos para darle plazo de primero 1 año, después 2 años más a los gobiernos municipales y a los gobiernos departamentales para invertir en casas de acogida, para invertir en espacios que permitan proteger a esa mujer que sale del círculo de la violencia. Y lastimosamente esos recursos una vez más durante varias gestiones se han revertido en la mayoría de los gobiernos municipales y gobiernos departamentales y no han sido invertidos. Entonces hay muchas aristas de las cuales discutir, hay muchísima responsabilidad de todos y de todas, pero no hay que asumir que este tema es un tema de responsabilidad de las autoridades o de las mujeres. Los hombres deben asumir que se está corrompiendo la sociedad que ellos mismos están construyendo, que ellos mismos están viviendo cotidianamente. Entonces, no es una afección solamente de las mujeres, no son temas solo de mujeres, son temas del conjunto de la sociedad. Queremos agradecerle por habernos acompañado esta noche y bueno, siempre cuando guste, bienvenida. Bueno, yo desde otro ángulo sí quisiera pensar este 8 de marzo como un compromiso colectivo de mujeres que tenemos una enorme capacidad para soñar, para crear, tenemos una hermosa capacidad creativa, seamos capaces de desenvolverla. Y para poder desenvolver estas capacidades de creación, de amor, de construcción, solo se puede hacer en la medida en que seamos capaces de hacer respetar nuestros derechos. No tengamos miedo a eso, no tengamos miedo a participar, a construir liderazgo. Sin mujeres líderes no hay transformación de la sociedad y por lo tanto mi completa convocatoria a esas jóvenes, a esas niñas, a esas mujeres que tienen esa capacidad de desplegar liderazgo, de hacerlo, de animarse, de nunca echarse para atrás. Yo creo que también es parte del recordatorio que debemos tener en la mente, en el espíritu y en el corazón este 8 de marzo. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Gracias a ustedes.